El día de hoy es una invitada muy especial, es la doctora Marisa Minuti Palacios. Ella es anestesióloga, también tiene un fellow de medicina perioperatoria en el paciente con obesidad mórbida y es egresada también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto les voy a platicar un poquito acerca de este tema. Que bueno, lo titulamos así, anestesia para pacientes COVID-19 o sospechosos COVID-19 en cirugía de urgencia, que bueno, pues es un tema que nos compete a todos, no solamente a los anestesiólogos, sino en todos los hospitales que tengan servicios de quirófano, pues es importante tomar medidas de precaución que vamos a mencionar ahora, hacer plan de equipo con enfermería, con el departamento de cirugía también, pues uno, porque hay que seguir atendiendo a los pacientes, como dijo la doctora Ana Lucía, que lleguen a procedimientos quirúrgicos, que aunque sabemos que las cirugías electivas están pues canceladas por ahora, pero los procedimientos de emergencia, pues esos muchos no pueden ser diferidos, tienen que ser atendidos, así como cesáreas, por ejemplo, también, o pacientes de trauma, ¿no? Que siempre tienen que ir a cirugía si lo requieren. Por lo tanto, pues vamos a platicar un poquito de eso y las implicaciones que lleva específicamente más en el anestesiólogo, pero espero que les sirvan a todos también para que los platiquen por sus hospitales. Y bueno, pues, ¿por qué implica tanto a los anestesiólogos esta nueva pandemia y este nuevo virus SARS-CoV-2? Pues porque todos los procedimientos que van a generar aerosoles, pues son los que hacemos los anestesiólogos y principalmente, por ejemplo, la intubación endotraqueal, la aspiración de secreciones por succión, todos los tratamientos con nebulizadores, pues van a generar aerosoles y esa es la manera en que se transmite el virus. Por lo tanto, los anestesiólogos tenemos mucho riesgo de estar expuestos a este virus y obviamente de infectarnos. No somos los únicos que estamos en riesgo, obviamente. Si vemos las noticias y la conferencia que tenemos todos los días a las 7 de la noche por parte de la Secretaría de Salud, pues el día 11 de mayo había 8,544 personal de salud infectados en el país, ¿no? Y el día de ayer, pues ya vamos en 11,394 personas de personal de salud, entre enfermería, médicos y otras personas que trabajan en los hospitales contagiados. Por lo tanto, pues lo más relevante de lo que voy a hablar es de la protección que tenemos que tener los médicos para tratar estos pacientes, para no ser también un enfermo más, porque pues ahora mismo en muchas ciudades, como aquí en la Ciudad de México, pues no hay suficientes camas, ¿no? Que probablemente si un médico se enferma, pues tampoco tendría la oportunidad de tener una cama para atenderse. Por lo tanto, eso es lo más importante que quiero que quede claro, la protección, que es de lo que vamos a hablar mucho en esta plática. Y bueno, pues está comprobado, ¿no? La manera de transmitir y el riesgo de infección, de infecciones respiratorias agudas en los trabajadores de salud. Incluso ya hay algunos estudios que se han hecho con el virus actual, con el SARS-CoV-2, pero por ejemplo cuando fue la epidemia del virus SARS, que bueno, se dio también en partes de Asia, en Canadá, en algunas ciudades, que fue muy importante también en el 2003, pues hicieron este metaanálisis y revisión sistemática del contagio que se tiene en los procedimientos que generan aerosoles, ¿no? Principalmente la intubación endotraqueal. Y si pueden ver aquí el riesgo de infección cuando hacemos intubación endotraqueal, pues sube hasta un riesgo relativo de 6.6, ¿no? Entonces, es muy, muy alto el riesgo de contagio cuando hacemos una intubación endotraqueal. Por lo tanto, hay que protegerse. ¿Y sirve la protección? Sí, sí sirve. Ahorita les voy a decir que si utilizamos la protección nos podemos proteger casi al no contagiarnos, ¿no? Intubación endotraqueal 6.6, el riesgo para contagiarse de infecciones también. La ventilación con bolsa mascarilla, aquí vean en 2.8, también es muy alta. Los procedimientos que también hacen, por ejemplo, servicios de cirugía de tórax, como traqueostomías o cricos, también 4.2 de riesgo, o sea, también es muy alto.
Incluso la colocación de dispositivos supraglóticos como mascarillas laríngeas, cánulas de Guedel también tienen riesgo muy alto, aunque no se sabe, pero se asume que lo tienen porque pues obviamente se generan aerosoles. La extubación traqueal también tiene mucho riesgo, aunque no está calculado, se asume por la generación de aerosoles y la presencia de tos. Al hacer compresiones torácicas cuando se reanima un paciente también tenemos riesgo, cuando desfibrilamos un paciente y obviamente cuando manipulamos pues mascarillas de oxígeno, BiPAPs, ventiladores, pues el riesgo es muy alto, ¿no? Por lo tanto, anestesiólogos, obviamente personal de enfermería, de terapia intensiva, médicos intensivistas, internistas, todos los que estén involucrados en estos procesos que generan aerosoles pues tienen muchísimo riesgo de contagio. Y bueno, pues tenemos que protegernos para evitar esto, ¿no? Lo que decía acerca de la cirugía, pues ahora está cancelada la cirugía electiva, pero pues la cirugía de emergencia continúa. Este trabajo que están haciendo en el mundo, ¿no? De las cirugías selectivas que se están cancelando, que también el sábado los que pudieron conectarse lo comentaron en el equipo de cirugía que dieron las conferencias del sábado aquí en el INSABI. En México aproximadamente ya tenemos en 12 semanas que llevemos de pandemia que se han suspendido estos procedimientos aproximadamente 183,000 cirugías diferidas, ¿no? Lo cual esto lleva un daño colateral, porque obviamente ahorita hay unas que podemos pues todavía aguantar un poco, pero sabemos de estas cirugías, por ejemplo, sensibles a tiempo, específicamente de los pacientes oncológicos, que esas pues van a tener que empezar a realizarse en poco tiempo, probablemente todavía con la pandemia. Entonces, por eso es importante tomar todas estas recomendaciones para seguir atendiendo a nuestros pacientes, pero también protegernos como médicos, ¿no? Y la cirugía de emergencia y trauma, pues los criterios para ese tipo de cirugía siguen siendo los mismos, a pesar de la pandemia, porque les digo, pues la mayoría no pueden no realizarse por la situación del paciente y por mejorar su calidad de vida, y pues tenemos que estar ahí para ellos, ¿no? Por lo tanto, pues todos los pacientes que vayan a cirugía de emergencia en este momento hay que tratarlos como sospechosos, independientemente de si tenemos el diagnóstico ya hecho o no, hay que tratarlos como sospechosos y asumir que tenemos ese riesgo de contagio, tanto anestesiólogos como cirugía, como enfermería y el personal que tenga que ver con estos pacientes, ¿no? En urgencias también, cuando lleguen a valorar a un paciente que venga, no sé, por ejemplo, un dolor abdominal, con fiebre, que también sabemos que son manifestaciones de COVID-19, pero a lo mejor es una apendicitis. Bueno, pues también esos médicos que valoran a estos pacientes en urgencias tienen que estar protegidos, ¿ok? Recordar que el 80%, hasta 80% van a ser asintomáticos durante el periodo de incubación, y eso es lo que precisamente nos hace tomar esta medida de tratarlos como sospechosos, ¿no? Porque no sabemos si están infectados o no, y en estos momentos de la pandemia, en que pues estamos en una fase de ascenso, en un foco rojo, pues obviamente mucho más, ¿no? El tratarlos como sospechosos. En los sitios en los que se pueda hacer a los pacientes que vayan a una cirugía de emergencia en este momento, la prueba el PCR antes de entrar a cirugía se recomienda, si es posible, y si no, una radiografía de tórax para ver pues los pulmones cómo están, independientemente por la causa por la que sea la cirugía, o una tomografía de tórax si es posible. También incluso se recomienda hacer un ultrasonido pulmonar para ver si hay algún dato de edema pulmonar que pudiéramos ver, y bueno, podría ser sugestivo, ¿no? Pero lo principal sería hacer una prueba de PCR para SARS-CoV-2 antes de entrar a la cirugía, la tomografía o la radiografía de tórax. Y obviamente una historia clínica exhaustiva, ¿no? Buscando síntomas respiratorios, signos vitales como la temperatura, si ha tenido fiebre en esos días, que puede estar relacionado con el procedimiento quirúrgico, pero también podría ser por infección de SARS-CoV-2, entonces también hay que tomarlo en cuenta. La oximetría de pulso es muy importante porque igual a lo mejor es alguien, no sé, un paciente que va porque tuvo una caída y tiene una fractura expuesta y hay que operarlo, pero cuando le toman la oximetría de pulso, pues resulta que no es normal, y a la hora de hacerle una tomografía de tórax no es normal y probablemente tenga la infección, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta estos signos vitales, la frecuencia respiratoria, y también preguntar si han tenido contacto con algún paciente ya confirmado con COVID-19 dentro de la historia clínica. Eso nos podría orientar un poco para ver
que aunque lo tratemos como sospechoso, pues probablemente sí podría tener la enfermedad. Y en los laboratorios también la cuenta de linfocitos disminuida y las plaquetas disminuidas podrían orientarnos un poco hacia el SARS-CoV-2, ya que en algunos pacientes presentan estas dos características, tanto la cuenta de linfocitos disminuida con plaquetas disminuidas, que nos habla de la infección y de la respuesta inflamatoria que ya podrían tener. Y bueno, habría que estar pendiente también de estos laboratorios que podrían sugerir. Pero lo más importante sería hacer una PCR previo a la cirugía. Y bueno, pues en estos pacientes que son de alto riesgo, porque tienen un riesgo de infección de esta nueva enfermedad de COVID-19 y procedimientos de alto riesgo que podría tener una cirugía de trauma o una cirugía abdominal por un choque séptico abdominal, por una peritonitis o algo así, pues son dos entidades que nos hacen tomar máximas precauciones, ¿no?, para este tipo de pacientes y de cirugías. Y bueno, pues dentro de las recomendaciones anestésicas, vamos a empezar a hablar primero qué es la prioridad que tenemos que tener como anestesiólogos, y les digo también en los servicios de urgencias, en los servicios de cirugía, es la protección, el equipo de protección personal, ¿no? Eso es la prioridad para poder llevar a un paciente a cirugía de emergencia en este contexto de la pandemia. Y pues debe además planearse la anestesia con el fin de lograr máxima seguridad del paciente y prevención de infección al personal sanitario. No solamente anestesiólogos, repito, a enfermería de quirófano y cirugía. Tenemos que cuidarnos todos. Y bueno, pues como también ya lo han mencionado en otras pláticas, lo ideal es hacer simulación, ¿no?, para la correcta colocación del equipo de protección personal, el retiro del equipo de protección personal, que es el momento en el que más podemos contagiarnos. Eso también ya se ha visto, que es el momento en el que más nos podemos contagiar cuando nos retiramos el equipo de protección personal. Por lo tanto, pues eso es recomendable, ¿no? Hacer simulación antes, en momentos en donde no tengas que estar atendiendo a pacientes, pues simular la colocación del equipo de protección personal para poder utilizarlo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues estas son las recomendaciones para entrar a cirugía con un paciente sospechoso de COVID-19 o que ya tiene COVID-19. Y lo que se pide dentro del material de equipo de protección personal que se tenga son batas impermeables, la mascarilla N95 certificada, y a la mascarilla hay que hacernos prueba antes de utilizarla para ver el tamaño y prueba de fuga, ¿no?, para ajustarla bien a la nariz y hacer una prueba de fuga que no, a la hora de soplar, podamos, no esté entrando el aire de afuera. Gogles se recomienda, o careta, cualquiera de los dos. Obviamente incluso hay gente que utiliza las dos, pero bueno, con que se tenga una de las dos para protección de ojos es recomendable. También pues ideal pues ver que los gogles nos queden bien, porque si es una cirugía de 2 o 3 horas, pues los vamos a tener puestos 2 o 3 horas y son incómodos, ya sabemos, lastiman la piel. Entonces tratar de hacer un poco de estas pruebas antes de utilizar nuestro equipo de protección personal para poder ajustarlo bien a nosotros. Se recomienda doble guante. Ahorita vamos a explicar cómo se coloca, bueno, primero un par y luego se tiene que utilizar un segundo par. Y la idea de tener doble guante, y bueno, se ha visto en algunos estudios incluso que se han hecho, es que protege mucho más tener doble guante. ¿Por qué? Porque al tener doble, tú haces todo con un par de guantes, te quitas esos guantes, haces un lavado con alcohol en gel o con alguna sustancia al primer par de guantes y te vuelves a colocar otro par de guantes. Y de esa manera evitas, por ejemplo, estar contaminando la máquina de anestesia, estar contaminando las jeringas, etcétera. Entonces es una manera de prevenir la contaminación al equipo de anestesia o a lo que tengamos a nuestro alrededor, e incluso a nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es la recomendación de los dobles guantes y está comprobado que protegen, ¿no? Aquí con un riesgo relativo de 0.36 protege mucho más que tener solamente un par de guantes. Entonces si se puede, es recomendable. El overol completo impermeable, que es como el que vemos aquí azulito en esta foto, pues también es recomendable si se tiene, o estas escafandras que cubren como el cuello, también es recomendable. El gorro quirúrgico,
que ahí voy a hacer un poquito de énfasis en que cubra completo las orejas y el pelo, porque ya me ha tocado ver que entran los médicos de cirugía y entran con su gorro que no cubre las orejas, pero eso sí suena 95 y les digo, no, pues es que igual te puede saltar a la oreja algo del aerosol y te estás contaminando, ¿no? Entonces, gorro que cubra completo el pelo y las orejas, y botas o cubrezapatos impermeables. Eso también es recomendable. Y como mínimo, o sea, de todo esto, lo mínimo que se pide para entrar a cirugía con un paciente COVID-19 o sospechoso de COVID-19 es la máscara N95, protección ocular, ya sea los gogles o la careta, gorro que cubra las orejas, bata impermeable y guantes. Esa es lo mínimo que se pide para poder entrar a cirugía. Y bueno, pues igual hay varios algoritmos ya. Por ejemplo, si vas a estar con un paciente que tiene COVID-19, pero no se generan aerosoles cuando lo estás atendiendo, bueno, pues nada más la N95, la protección de ojos, la bata, obviamente los guantes. O sea, no en todos los procedimientos se requiere todo el material, ¿no? Por ejemplo, aquí en las consultas de cirugía, pues el N95 sí. Incluso en muchos sitios del mundo pues solamente están utilizando mascarillas quirúrgicas, pero bueno, de preferencia el N95. La protección de ojos puede ser cualquiera, o sea, no te dicen exactamente cuál. Cubrirte el pelo ahí sí, pues puede ser solamente un gorro sencillo, sin que te cubra las orejas o el cuello. Y utilizar la bata y los guantes, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en las áreas quirúrgicas, ¿no? En las salas de cirugía, pues ahí sí se recomienda N95, e incluso lo que recomiendan son estos respiradores artificiales, pero bueno, parece que aquí en México casi no hay, donde, bueno, tú te colocas estas máscaras y tienes un propio respirador que te da a ti un aire diferente al que está el aire ambiente, y sería como un aire purificado, se podría decir. Pero bueno, si no tenemos esto, N95 obligatorio, igual protección ocular. Y aquí sí vean, el gorro es diferente, es esta escafandra, que la podemos obtener también con el overol y con la finalidad de proteger orejas y el cuello. Y bueno, también las batas, los guantes y cubrebotas, ¿no? Y bueno, siempre se recomienda obviamente la higiene de manos, que ya sabemos hasta el cansancio que es indispensable en esta pandemia, e incluso cuando entramos a este tipo de procedimientos que se generan aerosoles, por ejemplo el quirófano, se recomienda después de haber terminado el procedimiento, la jornada de trabajo, hacer un aseo, ¿no? Un baño al personal de salud, pues para mejorar las condiciones de protección, ¿no? Ante la infección. Y bueno, lo que les decía del cuello y las orejas ya se comprobó, o sea, se han hecho estudios de simulación, lo hicieron en Israel, en donde lo hicieron este año hace poquito, hace como un mes más o menos, en donde simularon con un maniquí de niños y un maniquí de adultos al momento de la intubación, y los maniquís tosían, ¿no? Y bueno, lo hicieron obviamente con personal completamente, con el equipo de protección personal completo, mejor dicho, con las orejas cubiertas y demás, y también con personal de salud que no tenía la protección completa. Y vean cómo con esta luz UV que se pudo ver, las luces fluorescentes, perdón, cómo aquí sobre la oreja se ve que caen las gotas de aerosol en toda esta parte del cuello, ¿no? Incluso no, bueno, aquí en la bata, pero bueno, tenía la bata impermeable, y por eso es hacer este hincapié de protegernos lo más que se pueda, ¿no? Y que si a lo mejor no tenemos estas escafandras o estos overoles que nos cubren el cuello, bueno, pues no estarnos tocando el cuello, para evitar, ¿no? el contagio y la propagación del virus. Entonces, ese es un poquito de las recomendaciones también, de cubrir lo más que se pueda la cara, el cuello del personal de salud que está atendiendo a los pacientes, más cuando se generan procedimientos de aerosol, que tienen que ver con la vía aérea. Y bueno, esta tabla que les presento aquí, donde se ve aquí alto riesgo y va la flechita hacia abajo de mínimo riesgo. Esto lo hicieron en Canadá en el año 2003, cuando fue la epidemia de SARS, del virus SARS-CoV, del otro coronavirus. Y bueno, cuando empezó la pandemia de SARS en el 2003, se contagió muchísimo personal de salud también, porque no sabían qué virus era, no sabían qué protección tomar, etcétera. Y bueno, tuvieron de hecho un brote intrahospitalario en un hospital de Toronto, y ahí es donde hicieron esta evaluación. En cuanto vieron que los contagios eran
pues eran muy rápidos y era entre el propio personal de salud, empezaron a implementar las medidas de protección con el N95 principalmente, los guantes, o sea, la protección de contacto, el alcohol en gel y el lavado de manos, y llegaron a ver que incluso cuando ya estaban todos protegidos y lograron un poco de controlar este brote que tuvieron intrahospitalario del SARS, pues incluso cuando hacían procedimientos donde estaban a mínima distancia del paciente, ¿no? O sea, a menos de 3 metros del paciente, donde el paciente tosía y demás, si estaban protegidos, el contagio se iba al mínimo, ¿no? Entonces, sí sirven las medidas de protección. También aquí, lo hicieron en enero, ahora en China, en Wuhan, donde fue el epicentro de la pandemia, que igual, ¿no? El personal de salud que utilizó N95, vean aquí, si ven aquí, ningún caso confirmado del personal, ¿no? Entonces, es muy, muy importante utilizar la protección para evitar los contagios al personal, ¿no? En México sé que hay falta de insumos, lo sé, pero en la medida en que se pueda, muchos hospitales ya están implementando la reesterilización de los N95, que se está haciendo en todo el mundo, no nada más en México, es algo que se está haciendo en todo el mundo, porque estamos escasos de material en todo el mundo, pero sí es importante siempre, prioridad la protección personal, ¿no? Para evitar la infección, más con tantos contagios que ahora tenemos en México, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo nos vamos a colocar este equipo de protección cuando vayamos a entrar al quirófano? Hay varias formas de hacerlo. Cuando vamos a entrar al quirófano no hay tanto problema, porque si hacemos la higiene de manos al principio y el material pues prácticamente viene estéril o viene limpio, pues hay muy poco riesgo de contagio, ¿no? Donde más tenemos que tener cuidado es al momento de retirar el equipo de protección. Cuando lo colocamos, pues esta es una de las secuencias que recomiendan en las recomendaciones que salieron ahora de la Sociedad China de Anestesiología. Después de lo que vivieron ellos con la pandemia, pues sacaron sus recomendaciones. Y pues la recomendación es, uno, iniciar con lavado de manos. Después colocar tu uniforme quirúrgico, de preferencia un uniforme quirúrgico desechable o un uniforme quirúrgico que pueda quedarse en el hospital, o sea, que no te lo tengas que llevar tú a tu casa después porque está contaminado, y el gorro quirúrgico, ¿no? Y les digo, de preferencia estos gorros que puedan cubrir las orejas y la mayor cantidad del pelo posible. Después volver a realizar un aseo de manos, colocar el N95, hacer prueba para que no fugue y para que nos ajuste bien, también las cintas bien ajustadas hacia la cabeza, hacia arriba. Después colocar el primer par de guantes, y se recomienda que sea de una talla adecuada al tamaño de las manos, porque ese primer par de guantes se vuelve como tu piel, ¿no? Es un par de guantes que te vas a quitar hasta el final. Entonces, entre más ajustado esté, pues mejor, para evitar que se te caiga, o a la hora de quitar el segundo par de guantes, pues puedas también quitar el primero. Por lo tanto, se recomienda que esté bien ajustado. Después colocar el overol, si lo tenemos disponible. Si no lo tenemos disponible, te puedes colocar estas escafandras que también hay, que es como nada más la parte de la cabeza que cubre el cuello, se puede colocar en este momento. Después colocar los gogles o la careta, lo que se vaya a utilizar para dar protección ocular. Después las botas, la bata impermeable y después el segundo par de guantes. Dependiendo de los insumos que se tengan en los hospitales, a veces se colocan 2 pares de botas, ¿no? Una al principio, una sobre el overol, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es más o menos la secuencia que se tiene que realizar, y de preferencia que alguien esté supervisando cuando se está colocando el equipo de protección personal para que no haya errores, y además para que no falte nada, ¿no? Del material, y revisar que quede bien puesto, porque por ejemplo a veces nos ponemos los gogles, no nos estamos viendo y quedan chuecos, etcétera, ¿no? Entonces, o la careta. Entonces, alguien que supervise siempre es mucho mejor para la colocación del equipo. Entonces, bueno, pues lo principal, la prioridad al entrar a cirugía va a ser el equipo de protección personal para evitar contagios. Y bueno, pues en cuanto a las recomendaciones, les digo, hay ya varias recomendaciones que hicieron tanto la Sociedad de Anestesiología de China, los ingleses, que también ya publicaron sus recomendaciones, Australia también ya publicó sus recomendaciones, Canadá también ya publicó sus recomendaciones, y aquí en nuestro país también un grupo de anestesiólogos y de intensivistas ya han
pues he hecho este resumen de recomendaciones que hay en el mundo, que bueno, se han hecho en poco tiempo, mucho, como sabemos, de todo lo que hay de SARS-CoV-2 y de COVID-19, pues no tenemos todavía nada basado en evidencia, porque llevamos muy poquito tiempo con la pandemia, porque pues obviamente no hay ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego que nos gustaría tener para poder dar las recomendaciones basadas en evidencia. Pero bueno, esto es lo que tenemos, lo que se ha hecho en el mundo y es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder tener aquí la mejor atención para nuestros pacientes. Entonces, pues les voy a dar como resumen de lo que se ha recomendado en el mundo para el manejo de anestesia. Y bueno, en cuanto a la vía aérea, la preparación también es algo indispensable y prioridad en estos pacientes. No podemos llegar y nada más intubar a un paciente sin haber hecho esta preparación exhaustiva en un paciente con SARS-CoV-2 o COVID-19. Uno, por el riesgo que tenemos de infección, ya lo mencionamos, hasta 6.6 más de riesgo cuando hacemos una intubación endotraqueal de infección y pues obviamente tenemos que tomar todas estas precauciones. Por lo tanto, lo primero también que se tiene que hacer es un plan de trabajo con los anestesiólogos de nuestro hospital o de nuestro equipo, porque hay que, de alguna manera, nombrar a los anestesiólogos más apropiados para hacer las intubaciones endotraqueales de estos pacientes. Esto en muchos hospitales, de hecho, se está haciendo no nada más en el área de cirugía, sino en el área de terapia intensiva de los pacientes con COVID-19, los están intubando los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque precisamente por el riesgo de contagio, pues tiene que ser una vía aérea rápida, segura, precisa. Por lo tanto, lo tiene que realizar el más apropiado. ¿Y por qué se dice el más apropiado y no específicamente o no se dice el experto? Porque también tenemos que cuidar a nuestro personal y sabemos los factores de riesgo que hay para que los pacientes, o sea, para que si tú te contagias puedas tener una enfermedad grave, ¿no? Hipertensión, obesidad, diabetes, edad mayor de 60 años, mayores de 65 años. Por lo tanto, hay que, por eso, elegir al anestesiólogo más apropiado, ¿no? Entonces, alguien que tenga experiencia, claro, pero que mejor si no tiene factores de riesgo para tener una enfermedad grave. Y eso lo recalcan la mayoría de los consensos internacionales en anestesiología para que realicen las intubaciones y los procedimientos de vía aérea. Y bueno, segura, precisa y rápida, segura para todo el staff, es decir, anestesiólogos, enfermería que nos acompañen durante la intubación. Para los pacientes también, que sea precisa y que sea rápida, ¿no? Hay que lograr una intubación lo más rápido posible y de manera exitosa. Y bueno, lo que también se recomienda es que haya 2 anestesiólogos al momento de la intubación. Uno que sea el que realice la intubación y otro que esté al lado para poder pasar los insumos, los medicamentos y también si es necesario hacer una ventilación a 2 manos o incluso si hay un escenario de vía aérea difícil, pues siempre es mejor que estén 2 anestesiólogos. Entonces, eso también es recomendado. Y en cirugía, aunque sea cirugía de emergencia, que haya 2 anestesiólogos. Y bueno, también aquí es importante recalcar que yo sé que va a depender de las características del personal de los hospitales, pero no se recomienda que los residentes de primer año, de segundo año, estén en este tipo de procedimientos. Si a lo mejor solo hay un anestesiólogo de base y solamente está el R3, bueno, pues el R3 te va a ayudar mucho más que el R1. Y además, por ejemplo, al hacer la valoración de los pacientes se recomienda que vaya el anestesiólogo y no el residente, porque si el residente olvidó algo y luego tiene que regresar a ver al paciente, tiene que volver a utilizar equipo de protección personal, etcétera. Entonces, lo recomendable es que sea el anestesiólogo más apropiado que haga la valoración y que también haga el procedimiento, ¿ok? Y esto también para pues reducir el número de personas que están en riesgo, ¿no?, de infección. Y bueno, pues para evaluar la vía aérea en estos pacientes, lo que se recomienda es tratarla como si fuera una vía aérea en un paciente crítico. Y la escala que se recomienda es la escala de Macocha, que es una escala para intubación difícil en el paciente crítico, en donde se evalúa el Mallampati, la presencia o historia de apnea obstructiva del sueño, el movimiento de las cervicales de la columna cervical, la apertura bucal, la escala de coma de Glasgow,
¿Esto por qué? Porque puede ser un paciente de trauma o puede ser un paciente que por el deterioro a lo mejor de hipoxia tenga ya una escala de coma de Glasgow disminuida. La hipoxemia también es otra de las variables en esta escala, y que el operador sea anestesiólogo o no. Si el operador es no anestesiólogo, hay más riesgo de que sea una vía aérea difícil y de que no se logre realizar la intubación lo más rápido. Entonces, bueno, ahí quitamos esta variable y no la tendríamos como un predictor de vía aérea difícil, porque el operador sería un anestesiólogo. Y bueno, en cuanto al Mallampati, hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque pues para evaluar el Mallampati tienes que pedirle al paciente que abra la boca. Los que no saben qué es el Mallampati, es una escala que utilizamos para evaluar las estructuras de la orofaringe que nos podrían predecir una vía aérea difícil al momento de hacer una intubación endotraqueal. Y bueno, pues en los pacientes que tienen SARS-CoV-2, pues lo que menos queremos es que nos estén abriendo la boca, ¿no? Pero bueno, si es posible evaluar el Mallampati, se realiza esa evaluación. Y de hecho es la única que mencionan los anestesiólogos, ¿no? En este consenso de vía aérea. Y no es prioridad estar evaluando estos predictores de vía aérea difícil. Los que podrían guiarnos más son, por ejemplo, la apnea del sueño, el movimiento de las cervicales, el que pueda tener una apertura bucal adecuada o no, y también obesidad, que bueno, aquí en nuestro país pues lo tenemos muy, muy común, entonces sería un factor de riesgo más para intubación difícil, y el cuello corto o el cuello ancho, ¿no? Que también sería un predictor. Pero bueno, esto es la que también se puede utilizar. Si tienes más de 2 puntos en esta escala, probablemente tengas una vía aérea difícil, entonces tienes que hablarle al anestesiólogo experto, que bueno, en este momento lo vamos a tener, o el más apropiado, y prepararnos, ¿no? Para probablemente una intubación difícil, y esto quiere decir pues tener material que nos pueda ayudar para realizar la intubación. Y también obviamente preguntar si el paciente ya tuvo historia de una vía aérea difícil, que eso pues nos daría ya la pauta de que va a ser una vía aérea complicada, ¿no? Y bueno, después de esta valoración y de hacer este plan con los anestesiólogos, de los 2 anestesiólogos que van a estar en el momento de la intubación, pues hay que equipar el quirófano. También ya hay recomendaciones para equipar las salas quirúrgicas, para hacer planes con enfermería, con enfermería, los que hacen los circulantes, los instrumentistas, cómo se maneja, por ejemplo, qué sala se va a elegir para tener pacientes ahí de COVID-19 o sospecha, cuáles son los quirófanos que no se van a utilizar para esos pacientes para no contaminarlos. Eso se habló también el sábado cuando fue la parte de cirugía, pero bueno, lo que se recomienda es utilizar salas únicas para pacientes con COVID-19 o sospecha, de preferencia, si se puede, y de preferencia también se recomienda quirófanos de presión negativa o con sistema de ventilación con circuitos que recirculen el aire, que bueno, en la mayoría de los sitios a lo mejor no lo vamos a tener. Si no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es apagar el aire acondicionado, ¿ok? Eso es lo que se recomienda. Si no hay un quirófano con presión negativa y con sistemas de recirculación de aire, hay que apagar el aire acondicionado de ahí. Y bueno, hay que preparar nuestra máquina de anestesia, tener una máquina igual de anestesia especial solamente para los casos con COVID-19. ¿Esto por qué? Porque la máquina de anestesia se puede contaminar, utilizamos un circuito anestésico y es un ventilador, por lo tanto solamente hay que apartar una máquina para este tipo de casos. Se recomienda utilizar los filtros de alta eficiencia EPA, que estos son para evitar que son hidrofóbicos, y también hay filtros antivirales que se pueden utilizar, estas narices como artificiales, se llaman nariz artificial, y estas se conectan entre la mascarilla facial a la hora de hacer la ventilación y el circuito anestésico y la máquina de anestesia o el tubo endotraqueal, el circuito anestésico y la máquina de anestesia, ¿no? Entonces es recomendable tenerlos, de hecho, y se recomienda incluso que se cambien cada 4 horas. Si el procedimiento quirúrgico dura más de 4 horas, es recomendable cambiar los filtros. ¿Esto por qué? Porque se mojan y dejan de hacer la función de filtrar y entonces se puede contaminar la máquina de anestesia. Y bueno,
Los circuitos de aspiración tienen que ser con circuitos cerrados. Las cánulas de Yankauer siempre hay que revisar, algunas tienen orificio, ya saben que lo tenemos que tapar para poder hacer esta aspiración. Si tienen orificio, pues hay que sellarlo con algo, con tela, con lo que se pueda, con tela adhesiva me refiero, y si no, pues pedir Yankauers de las que no tengan orificio para que sí se haga un circuito cerrado al momento de hacer la aspiración de secreciones de la vía aérea. Lo que se recomienda también es hacer la intubación endotraqueal con videolaringoscopio. Esto porque si tienes una vía difícil es ya un instrumento que te ayuda y que probablemente te resuelva la vía difícil. Y además es una manera de aumentar la distancia entre el operador y la vía aérea. Entonces, los videolaringoscopios, muchos tienen la pantalla por fuera, ¿no? Aparte del instrumento, y eso te permite que tú no tengas que acercar tu cabeza a la cabeza del paciente, ¿no? Para poder ver y colocar el tubo endotraqueal. Entonces, por eso se recomienda los videolaringoscopios, si están disponibles en los hospitales. Si no está disponible, también incluso se recomienda intubar al paciente con fibroscopio, dormido, o sea, no intubaciones despiertos, sino dormidos, con fibroscopio. Si hay un operador bueno, o sea, un anestesiólogo que sepa manejar el fibroscopio de manera adecuada, también es útil. ¿Por qué? Porque también te aumenta la distancia entre el operador y la vía aérea. Entonces, por eso se recomienda videolaringoscopio o fibroscopio, fibrobroncoscopio. Y se recomienda proteger con plástico la máquina de anestesia, computadoras, el resto de cosas que tenemos en el quirófano que no vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? O sea, aquí está el monitor y la parte del ventilador, pero si está esta computadora y no se va a utilizar, pues protéjanla, ¿no? O si hay otras computadoras, incluso la parte de atrás de la máquina de anestesia, se tienen que cubrir con plástico para evitar su contaminación, eso también está recomendado. Y bueno, tener insumos de vía aérea, por ejemplo, cánulas de Guedel, la mascarilla facial, las mascarillas laríngeas que podrían ser de rescate para estos pacientes en el manejo de vía aérea, tener una guía, buggy, si lo tenemos también, y si sabemos utilizar el buggy, que es otro instrumento para hacer intubación endotraqueal, lo podemos tener ahí disponible. Se recomienda tener una pinza que nos ayude a pinzar literal el tubo. ¿Por qué? Porque a la hora de manipular el circuito y el tubo endotraqueal, a la hora de desconectar podemos generar aerosoles y se contamina. Entonces, se recomienda pinzar el tubo endotraqueal siempre que hagamos algún desconecte. Por eso también se recomienda tener este tipo de herramientas. Y bueno, si tenemos un carrito de vía aérea, ¿no? De vía aérea difícil, tenerlo disponible. Fármacos que vamos a utilizar tanto para la inducción, fármacos como vasopresores, atropina, lidocaína, que se puedan utilizar, tenerlos disponibles. Y lo que se recomienda es tener el carro de paro también de quirófano, si es posible solo un carro de paro para este tipo de pacientes y que tenga una disponibilidad inmediata. Me voy a adelantar un poco para que vean esta imagen que hice, para que vean cómo se tiene que, o es una recomendación para tener la sala de operaciones o el quirófano y la parte de afuera de la sala del quirófano, ¿no? Entonces, en la sala de quirófano va a estar la gente necesaria para estar al momento de la intubación endotraqueal, esto para evitar que haya más gente y que se pueda contaminar. Entonces, solo se recomiendan los 2 anestesiólogos que estén, un asistente que probablemente sea alguien de enfermería que nos pueda ayudar también, y un circulante, que el circulante lo que va a hacer es pedir material si es necesario a la parte de afuera, ¿no? Del quirófano. Aquí se recomienda otro circulante que también esté protegido. Vean, todos los que están en azul marino están protegidos con EPP completo, es decir, con N95, con gogles, con guantes, con la bata. Y aquí tener a la mano los insumos, el carro de paro y el carro de vía aérea difícil, ¿no? Esto para evitar, obviamente, contratiempos y con la finalidad de que no se contamine más gente, ¿no? Esta es la finalidad. Entonces, bueno, se recomienda hacer este tipo de acomodos en nuestros quirófanos para poder contaminar menos, y tanto al personal de enfermería como al personal de anestesiología. Y de hecho, ya que se realizó la intubación, lo que se recomienda es que entonces ya entra el equipo quirúrgico, pero si los cirujanos o el personal de cirugía
no esté dentro de la sala hasta que ya se haya hecho el procedimiento de intubación endotraqueal. Si es necesario, obviamente, que se realice una vía aérea quirúrgica, bueno, pues que estén obviamente ya disponibles, pero afuera de ese quirófano para evitar más riesgo de contaminación, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto a la preparación, ¿ok? Ahora, hay ahora unos dispositivos que se están utilizando en todo el mundo, que son estas cajas protectoras de aerosoles, que bueno, primero las describió una doctora en Taiwán, y bueno, se han ido pasando por todo el mundo, y ahora estas cajas de acrílico están prácticamente en todos los hospitales. Y bueno, ¿se recomiendan o no se recomiendan? La realidad es que, bueno, hay muy poca evidencia, obviamente, de si realmente funcionan o no, si realmente son una herramienta para proteger de los aerosoles. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, este es el único estudio que se ha hecho, que se hizo este año, donde hicieron una simulación, un estudio cruzado de simulación in situ de pacientes con COVID-19 severo, en donde los anestesiólogos, bueno, fueron 2 anestesiólogos participantes, donde utilizaron estos 2 tipos de caja, ¿no? La de primera generación, que si ven, tiene como que más caja, está más cerrada, se podría decir, y la segunda generación está más abierta, de hecho, hacia los pies del paciente está abierta, y tiene otros 2 orificios en una de las caras laterales, como para que el ayudante o el asistente pues también pueda introducir material o las manos, ¿no? Entonces, este estudio de simulación lo hicieron 2 anestesiólogos participantes, en donde cada uno de los anestesiólogos hizo 3 intubaciones, una sin caja, una con caja de primera generación y una con caja de segunda generación. Y bueno, se aleatorizó el orden de las intubaciones, ¿no? En cada uno de los anestesiólogos, entonces podría ser primero con la de segunda, luego sin caja, luego con la de tercera y demás, ¿no? Simularon estos casos de pacientes con COVID-19 severo, en donde pues obviamente tenían tos, tenían secreciones, no tenían una saturación de oxígeno adecuada, o sea, con un paciente real, aunque es, bueno, simulado obviamente. Y bueno, se hicieron las simulaciones con asistentes, que la asistente fue una enfermera de cuidados intensivos que no estaba involucrada en el estudio, que no participó en el diseño tampoco ni en la recolección de datos. Y el objetivo primario de estos investigadores, anestesiólogos, fue evaluar el tiempo de intubación y como secundarios evaluar el tiempo al paso exitoso del tubo endotraqueal y si hubo daño o no, o si hubo alguna como falla en el equipo de protección personal con el uso de las cajas. Como dato importante, la media de años de experiencia reportado en los anestesiólogos que participaron aquí era de 10 años de experiencia. Entonces, pues son anestesiólogos que ya llevan, pues en promedio 10 años haciendo vía aérea, ¿no? No, nada despreciable. Y todos utilizaron videolaringoscopio para intubar a los maniquís. Y bueno, pues los resultados que obtuvieron fue que sin caja, todas las intubaciones se lograron en menos de 60 segundos y al primer intento, ¿ok? Con la caja de primera generación, el 75% lo lograron al primer intento y con la de segunda generación, el 83% lo logró al primer intento. Esto quiere decir que con la caja, muchos no lo van a lograr al primer intento, ¿ok? Entonces, puede ser que la caja no sea un instrumento tan útil al manejar la vía aérea, ¿ok? Y de los 12 anestesiólogos, solo 2 logró una intubación en menos de 60 segundos utilizando las cajas, ¿ok? Y se observaron en 8 de los anestesiólogos, en 8 de las simulaciones de intubación, daños al equipo de protección personal, ¿no? Entonces aquí vean cómo el guante se descubrió, o sea, se perdió la unión del guante con la bata, entonces quedó expuesta la piel del anestesiólogo. Aquí vemos otro caso igual, incluso se rompió la bata, ¿no? Entonces, bueno, pues las cajas podrían ser útiles, ¿no? Para proteger de las salpicaduras, pero pues su uso es muy controversial, a la mayoría de los anestesiólogos les parece incómoda. De hecho, en este estudio a los anestesiólogos también les hicieron una encuesta de qué les había parecido y el 50% dijo que les parecía muy incómoda. Y bueno, pues yo creo que el uso de estas cajas, lo que se recomienda sería primero hacer simulación con tu caja, o sea, con la que vas a tener en tu hospital, porque además yo he visto cajas ya de varias formas, hasta con colores, etcétera, ¿no? Más anguladas, menos anguladas, curvas hacia arriba, etcétera. Entonces, lo ideal sería hacer simulación con la caja que tengas en tu hospital,
La caja tiene que quedar bien ajustada a la mesa quirúrgica. También ya en algún lugar me dieron una caja más grande y pues obviamente ni siquiera podía yo dejarla sostenida en la mesa quirúrgica, entonces no me servía de nada. Por lo tanto, es importante tomar esas consideraciones al momento de usar la caja, ¿no? Puede ser incluso no tan útil y puede hacerte una vía aérea fácil o una vía aérea difícil, ¿no? Simplemente por tener este objeto para tratar de prevenir los aerosoles al momento de toser, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una adecuada relajación neuromuscular, al momento de la intubación endotraqueal no debería de toser. Por lo tanto, ahí no se generan aerosoles, entonces, pues realmente la caja pues queda como que con un valor muy limitado, ¿no? Y no se recomienda si el paciente tiene predictores de vía aérea difícil, si el paciente tiene obesidad, si tiene cuello corto, no se recomienda utilizar la caja, ¿ok? Entonces, lo que yo les puedo decir es que si tienen caja en su hospital, simulen casos primero para ver si realmente es útil o no, de preferencia además que sea anestesiólogos, como les digo, experimentados. Aquí vean en este estudio, pues mínimo como promedio 10 años de experiencia para poder hacer las intubaciones, para que no sea después algo contraproducente la caja, ¿no? Porque además van a perder tiempo. Si se vuelve una vía aérea difícil realmente y la tienen que quitar, al momento de quitar la caja pueden contaminar más, ¿no? Realmente de lo que podrían no contaminar. Y bueno, también está este uso de bolsas de plástico transparentes que se colocan encima de los pacientes, de la cara de los pacientes, al momento de la intubación y la extubación. Estas también podrían ser unas estrategias que se pueden utilizar. Hay muy poca evidencia también, hay solo un estudio que ya se hizo de simulación también con un maniquí pediátrico, y vean cómo el maniquí tosía, ¿no?, al momento de manipular la vía aérea. Y cuando le ponían este plástico, vean cómo en esta parte pues no se contaminó, y lo que estaba contaminado en realidad era lo del plástico, ¿no? En esta parte de la cara de la vía aérea. Entonces, bueno, pues podrían utilizarse también, sí. También se recomienda primero hacer simulación porque no es fácil tampoco manejar la vía aérea abajo de un plástico transparente. Y bueno, si se llega a utilizar al momento de la intubación, lo que se recomienda es que no se quite hasta el momento de la extubación, si se puede, ¿no?, en el contexto de cirugía, para no contaminar al momento de quitar el plástico y luego colocar otro, porque podrías tener doble riesgo de contaminación, ¿no? Pero bueno, sí se pueden utilizar. También aquí vean cómo fue una intubación endotraqueal con el plástico encima del paciente, y también es un caso simulados, ¿no?, donde pusieron estas bolsas de plástico. Podrían utilizarse, sí, y podría ser una manera de tener una barrera para las secreciones, ¿no?, al momento de toser de los pacientes. Y bueno, pues más de la preparación de vía aérea, que les digo, sigue siendo parte primordial. O sea, no podemos llegar a abordar una vía aérea sin tener toda esta preparación y un plan estratégico bien hecho. El equipo para vía aérea difícil tiene que estar disponible, como les comentaba. Cuando ya tengamos una vía aérea difícil, se recomienda utilizar mascarilla laríngea para ventilar al paciente. El uso de mascarillas laríngeas, lo que se recomienda, bueno, siempre van a ser una herramienta de rescate, ¿no? Para nosotros, cuando tenemos una vía aérea difícil, es una gran herramienta, y lo que se recomienda es que no genere presiones de la vía aérea muy altas para no hacer este aerosol, ¿no?, que podría contaminar. En los pacientes con vía aérea difícil, la intubación despierto no se recomienda porque sí es un procedimiento que genera mucha aerosolización. A la hora de hacer, de colocar anestesia local en la vía aérea, también el paciente tose, entonces no se recomienda la intubación despierto en estos pacientes. Pero sí se recomienda que si el paciente está ya con inducción y con relajación neuromuscular, se puede utilizar, gracias, un fibrobroncoscopio para hacer esta intubación de vía aérea difícil. Siempre que exista o que haya disponible un anestesiólogo que pueda hacer esta intubación con fibrobroncoscopio. Y pues en caso de una vía aérea fallida, hacer una cricotiroidotomía de urgencia. Entonces también tener disponible el equipo quirúrgico y el personal quirúrgico que pueda hacer este tipo de vías aéreas, ¿no? Se recomienda tener, bueno, tubos endotraqueales, 7 para mujeres, 8 para hombres, pero bueno, ya eso es lo que tengas disponible. Y les digo, las guías, los boogies para intubación,
cánulas de Guedel, la Yankauer, los tubos de aspiración, lubricante para poder introducir los tubos endotraqueales y las mascarillas laríngeas de segunda generación. Y bueno, esto es en cuanto a preparación de la vía aérea que tenemos que tener listo antes de que incluso el paciente llegue a la sala quirúrgica, ¿ok? Tiene que estar antes para poder después ya dar nuestra anestesia. Y bueno, las técnicas anestésicas que se recomiendan en estos pacientes es la anestesia general, que de hecho es la que se recomienda en la mayoría de los pacientes con COVID-19 confirmado con sospecha. ¿Por qué? Por el riesgo de tos, ¿no? Entonces, con anestesia general, pues reducimos este riesgo por completo y el paciente, si no está intubado todavía, o sea, si va a pasar, por ejemplo, de la sala de urgencias a la sala de quirófano, pero tiene sospecha o ya tiene el diagnóstico de COVID-19, se recomienda que la llegada al quirófano del paciente sea con una mascarilla quirúrgica o un N95 si se puede. La anestesia neuroaxial sí se recomienda principalmente y es la indicada en las mujeres que van a cesárea. Es la indicada y la madre debe llevar N95 o igual mascarilla quirúrgica todo el tiempo del procedimiento quirúrgico y también en algunas cirugías ortopédicas en donde se pueda realizar con anestesia neuroaxial también se recomienda. Y anestesia regional también se recomienda, de preferencia guiada con ultrasonido para tener mayor éxito. Esto si tenemos un anestesiólogo que sea experto en anestesia regional guiada con ultrasonido, se puede también utilizar dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Si la cirugía lo permite. Y bueno, esto lo que les comentaba, pues es cómo vamos a operar adentro de la cirugía al personal, el operador de vía aérea 1, el operador de vía aérea 2, que sería el líder, el que pasa, por ejemplo, los medicamentos, y el que podría manejar la vía aérea también en caso de que el operador de vía aérea número 1 no logre la intubación, asistente, que es pues alguien de enfermería, que nos pueda pasar los fármacos, que sepa también que si le pedimos un tipo de fármaco sepa cuál es y lo pueda llevar de manera rápida, y el circulante, que es el que pide el material afuera, ¿no? Y bueno, estos son los que están en azul marino, pues tienen que ir con protección, equipo de protección completo, y este circulante ya puede nada más llevar a lo mejor el N95 o una mascarilla quirúrgica, y eso sí, el aseo de manos todo el tiempo, ¿no? Y tener disponible el carro de vía aérea difícil, el carro de paro y los insumos, para, si es necesario, que los tengamos de manera inmediata. Y bueno, pues en cuanto a la intubación endotraqueal, ¿no? Ya hablamos de la preparación, ahora vamos a hablar de ya el momento de hacer la intubación endotraqueal. Bueno, pues ya habíamos quedado, y lo vuelvo a reiterar, el equipo de protección completo para el anestesiólogo, enfermería, que estén en ese momento, al momento de hacer la intubación endotraqueal, que es un procedimiento que genera aerosoles y que tiene mucho riesgo de infectar al personal. Por eso tenemos que tener completo nuestro equipo de protección, la máquina de anestesia, fármacos y equipo de vía aérea listos. Y la posición del paciente, eso es importante, ¿no? Si tiene obesidad, se recomienda colocar una rampa sobre la espalda del paciente y la cabeza, con la finalidad de que podamos alinear los ejes de la vía aérea. Entonces se trata de alinear la oreja con el esófago, con el tórax, ¿no? De esa manera podemos tener una mejor vía aérea al momento de hacer la laringoscopía, la visualización, o elevar la cabeza, ¿no? En algunos pacientes también nos puede ayudar. Entonces, siempre tener ya la posición lista del paciente. Después viene la preoxigenación. La preoxigenación, se tiene que retirar la mascarilla del paciente que traiga, ya sea la quirúrgica o la N95, y se recomienda colocar 2 gasas mojadas sobre la boca y la nariz del paciente. Esto para que si tose o genera aerosoles, pues se pueda quedar ahí contenido de alguna manera. Es una manera de prevenirlo, se recomienda, se puede utilizar. Y luego hacer un adecuado sello con la mascarilla facial para hacer la preoxigenación. La preoxigenación se recomienda mínimo durante 5 minutos, no menos, con FIO2 al 100%. Entonces se tiene que preoxigenar muy bien al paciente, pedirle que si pueda realice las inspiraciones profundas y las expiraciones profundas. Y bueno, si el paciente tiene dificultad respiratoria, pues simplemente preoxigenarlo durante 5 minutos al 100% con la mascarilla facial. Después, en la inducción, lo que se recomienda es dar secuencia rápida de intubación. Eso es lo que está recomendado en todos, es lo que se recomienda. ¿Esto por qué? Porque hay que asegurar un bloqueo neuromuscular completo para evitar el riesgo de tos y además para no ventilar al paciente. Lo que queremos evitar es
generar aerosoles. Entonces, con la secuencia rápida de intubación nos ahorramos esta parte de ventilar al paciente y por eso es la recomendada, ¿no? ¿Qué fármacos se utilizan o se pueden utilizar? Bueno, como hipnóticos, Propofol, 1-2 miligramos por kilo. Se puede utilizar midazolam, 0.1-0.2 miligramos por kilo. Ketamina, si el paciente tiene inestabilidad cardiovascular y no tiene alguna contraindicación, se puede utilizar ketamina 1 miligramo por kilo, que esto nos podría aumentar la frecuencia cardíaca un poco y la presión arterial, que eso podría ser una buena herramienta en los pacientes que tienen inestabilidad cardiovascular. Fentanil o sufentanil se puede utilizar, fentanil a 2-3 microgramos por kilo, y lidocaína 1 miligramo por kilo. En cuanto a los relajantes neuromusculares, rocuronio o succinilcolina. Rocuronio, él logra una mejor relajación neuromuscular y más en el caso de que si tienes varios intentos de intubación, pues vamos a tener que poner una segunda dosis de succinilcolina, ¿no? Por la vida media del fármaco. Y rocuronio, además, si tenemos su Gamadex, que este fármaco para revertir su efecto, lo tenemos disponible en un escenario de no poder ventilar, no poder intubar, pues se puede utilizar, ¿no? Y succinilcolina se recomienda igual 1-1,5 miligramos por kilo para realizar la intubación endotraqueal. Se tiene que esperar el efecto del fármaco, entonces al menos 60 segundos o se tiene que esperar para lograr una adecuada relajación muscular. Bueno, lo que se recomienda es no ventilar al paciente durante la inducción, sino solo hacer el sello con la mascarilla facial, pero sí es necesario ventilar al paciente porque se pierde saturación de oxígeno. Lo que se recomienda es utilizar una cánula de Guedel y ventilación a 2 manos. La ventilación a 2 manos, la que se recomienda es la técnica de B y E. Entonces, se colocan los 2 dedos pulgares sobre la mascarilla y con los otros 4 dedos se hace el sello hacia la mandíbula, ¿no? Hacia las ramas mandibulares. Como se ve aquí en la imagen, no se recomienda la C y E, ¿ok? Es importante recalcar eso, se recomienda la B y E y a 2 manos, ¿no? Alguien con la mascarilla facial y alguien con la bolsa para ventilar al paciente. Y bueno, ya lograda el bloqueo neuromuscular, que si se tiene monitor para evaluar esto, se puede de esa manera verificarlo, y si no, pues se le da 1 minuto para que tenga la relajación neuromuscular completa. Entonces se hace la intubación con videolaringoscopio. La intubación con videolaringoscopio, lo que se recomienda es no precipitarse, ¿no? O sea, se tiene que hacer rápido, preciso, claro, pero no hay que precipitarse y realizar cada intento lo mejor posible. Una vez que se visualizan las cuerdas vocales, se pasa el tubo endotraqueal, entre 1 y 2 centímetros es lo que se recomienda pasar, y inflar el globo y conectar al circuito de manera inmediata. Esto, lo que se recomienda justo es tener el circuito a la mano para que en cuanto pasa el tubo endotraqueal se pueda conectar al circuito. Y la manera de corroborar la intubación endotraqueal, pues la mejor manera es con capnografía, ¿no? Con el end-tidal de CO2, que nos podría dar la intubación endotraqueal, el gold estándar para poder ver que el paciente realmente está intubado de manera correcta. Y bueno, pues ya que tenemos el tubo colocado y con el circuito conectado, hay que verificar obviamente que se haya conectado el circuito, acuérdense, con esta nariz artificial o este filtro EPA o filtro antiviral para evitar la contaminación de la máquina de anestesia. Y bueno, pues entonces ya en este momento lo que se recomienda es los parámetros del ventilador, que sería una FiO2 al 100% y volúmenes tirales a 6 mililitros por kilo de peso predicho, y presión al final de expiración de 6, PIP de 6, y optimizar según las condiciones del paciente. Si necesita vasopresor, se tiene que iniciar en ese momento, incluso se puede iniciar en el momento de la inducción. Y bueno, si se va a hacer alguna desconexión del circuito y el tubo endotraqueal, pinzar el tubo endotraqueal para evitar la generación de aerosoles. Retirar el material de intubación con mucho cuidado, entonces también se recomienda tener una charola al lado para poder colocar ahí todo el material, para evitar contaminarnos y contaminar a otro personal, por ejemplo, al personal de enfermería, que normalmente nos ayuda a retirar este tipo de material. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al momento de retirarlo.
Y bueno, se recomienda, sí se puede utilizar anestésicos inhalados o se puede dar anestesia total intravenosa, cualquiera de las dos. Si el paciente se sospecha o se sabe que va a pasar después de la cirugía a una unidad de cuidados intensivos, se recomienda que ya sea anestesia total intravenosa, ¿no? Porque de esa manera pues continúa ya con las infusiones de los fármacos para sedación en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, pues después de ya haber retirado el material y tener todo esto de alguna manera controlado, el ventilador y demás, hay que retirar el segundo par de guantes que nos pusimos, hacer una higiene de manos y colocar de nuevo un segundo par, ¿no? Esto para tener ahora pues unas manos, unos guantes que no estén contaminados y podamos pues seguir el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces esta es la importancia de tener los dos pares de guantes para no estar contaminando más tanto a la máquina de anestesia, los insumos o lo que tengamos al lado. Y bueno, también no lo mencioné al principio, pero sí es importante que ya también lo sabemos, es que cuando tengamos que ponernos el equipo de protección personal, lo que se recomienda es no tener ningún artículo personal, es decir, no el celular, no aretes, no ningún collar, no pulseras, no reloj, precisamente para evitar el riesgo, ¿no? E incluso muchos anestesiólogos lo que han recomendado es que las hojas de anestesia, las notas, el expediente clínico no se introduzca al quirófano porque puede contaminarse también, ¿no? Al final es un fomite y podría contaminarse, entonces pues las notas se hacen hasta después, ya que se haya terminado el procedimiento quirúrgico y a lo mejor estás en un área donde no vas a estar contaminado, precisamente para evitar este tipo de contaminación, ¿no? Y lo mismo con los objetos personales, no es recomendable entrar a cirugía con el equipo de protección personal y con objetos personales. Y bueno, aquí en este esquema podemos ver cómo se colocan estos filtros o narices artificiales. Entonces viene el tubo endotraqueal, un filtro, luego viene el circuito y luego viene otro filtro que va conectado a la rama expiratoria de la máquina de anestesia, ¿no? Esto sería lo ideal. Si solo tenemos un filtro, bueno, pues al menos colocar uno al final, lo que va directo a la máquina de anestesia, pero de preferencia si tenemos dos, pues se colocan dos, ¿no? Una en la parte del tubo endotraqueal y una en la parte del circuito de anestesia. Y bueno, después la extubación, pues también es un momento crítico porque ya vimos que genera aerosoles, entonces es un procedimiento con alto riesgo de aerosolización por la presencia de tos. Y bueno, hay algunas recomendaciones que se han hecho también para este momento. Se pueden utilizar fármacos para prevenir la tos que utilizamos en anestesia, como lidocaína o fentanil a dosis bajas o dexmedetomidina también a dosis bajas, se puede utilizar. Lidocaína intravenosa, esa es la que tenemos casi todos disponible y se puede utilizar muy bien, 1 miligramo por kilo al momento de la extubación. Y bueno, lo de colocar plásticos transparentes también se puede utilizar, ¿no? Encima del paciente, como lo vimos, esto para hacer la extubación abajo del plástico y después ya retirar el plástico junto con el tubo endotraqueal y bueno, lo vamos a desechar. También hay otra técnica que unos anestesiólogos ingleses describieron y bueno, la recomiendan si se puede, en los casos que se pueda, y es que antes de extubar al paciente se le colocan las puntas nasales y se le coloca una mascarilla quirúrgica, es decir, un cubrebocas, ¿no? Si el paciente tiene que obviamente cumplir criterios de extubación sin efectos residuales de bloqueo neuromuscular o de los fármacos y que sea un paciente que pueda pasar que pueda tener una recuperación solo con puntas nasales, ¿no? Con flujos de oxígeno bajitos, lo que se recomienda es que se extube ya con las puntas colocadas y la mascarilla, ¿no? Entonces el tubo se retira por abajo de la mascarilla facial, de la mascarilla quirúrgica, y de esa manera pues ya se evita que a la hora que tosa pues se genere más aerosolización. Y también está esta técnica que también describieron que podría utilizarse, que es la de mascarilla inmediata, ¿no? Al momento de extubar. Entonces esto lo simularon, entonces colocan primero la máscara encima antes de retirar el tubo y después ya retiran el tubo por abajo de la máscara facial, ¿no? De la mascarilla facial, y de esa manera ya después realizas el sello hacia la cara del paciente y evitas la aerosolización, ¿no? Y vean aquí igual cómo colocan los filtros, ¿no? Es importante los filtros, tanto también en la mascarilla facial hacia el circuito de anestesia. Y bueno, la aspiración de secreciones con circuito cerrado es importante recordarla, la Lancauer que tenga orificio hay que cubrirlo, y bueno, evitar aspiraciones, ¿no? Si el paciente puede tragar sus propias secreciones, pues mejor, ¿no? Le podemos, a la hora de hacer la extubación ya despierto, le puedes pedir que trague.
y es una manera de ya no tener que estar haciendo las aspiraciones para no generar más aerosoles. También se recomienda en ese momento colocar gasas húmedas en la boca y la nariz del paciente para que si tose, pues se pueda quedar ahí las secreciones, y también 2 anestesiólogos durante la extubación, ¿no? Esto precisamente para, por ejemplo, si haces esta técnica, pues alguien te ayuda con el retiro del tubo y tú colocas la mascarilla directamente ya sobre la cara del paciente, etcétera, ¿no? Entonces sí es recomendable 2 anestesiólogos al momento de la extubación. Y obviamente, bueno, durante toda la cirugía no nos podemos quitar el equipo de protección personal. Eso también es importante recordarlo. Y obviamente al momento de la extubación tienes que tener todo el equipo de protección personal colocado, ¿ok? Para evitar los riesgos de contaminación. Y bueno, esto es en cuanto a anestesia general, son las recomendaciones, que lo más importante es el equipo de protección personal y el manejo de vía aérea, que para evitar la contaminación. Eso sería la gran recomendación que dan, tomar todas las precauciones para este tipo de el manejo de vía aérea, ¿no? En cuanto a la anestesia regional y neuroaxial, comenté que sí se recomienda, si la cirugía lo permite, se puede hacer con anestesia neuroaxial o regional. Está recomendada. ¿Por qué? Porque obviamente solamente se coloca la anestesia ya sea neuroaxial o regional, y obviamente esto se tiene que hacer sin sedación, o sea, no se recomienda dar sedación si vas a dar anestesia neuroaxial o regional. La idea de dar este tipo de anestesia es evitar que el paciente tosa o que tengas que manipular la vía aérea, entonces no se recomienda dar sedación si das este tipo de anestesias. Y la anestesia regional, que se recomienda guiada por ultrasonido, pues tiene que hacerla un anestesiólogo experto en anestesia regional para no tener bloqueos fallidos y que tengas entonces que hacer el plan B de anestesia general, ¿no? Con manipulación de la vía aérea. Y bueno, pues los pacientes que van a cesárea sí es la recomendada, dar la anestesia neuroaxial. De hecho, el bloqueo espinal es el más recomendado para este tipo de pacientes, y checar el conteo de plaquetas, ¿no? Que les digo que en muchos pacientes con COVID-19 pueden tener el conteo de plaquetas disminuido. Y bueno, se tiene que dar oxígeno suplementario si el paciente necesita o tiene saturación menor a 94%. Durante la anestesia regional neuroaxial, sí, se da por puntas nasales y se le tiene que poner igual un cubrebocas encima al paciente, ya sea mascarilla quirúrgica o una N95 por arriba de las puntas nasales. Y se recomienda las puntas nasales con flujos bajos, y también lo que se recomienda con las puntas nasales es no colocar estos humidificadores, sino simplemente directamente en la toma de oxígeno sin que esté humidificado el oxígeno para no generar más aerosoles. Y bueno, igual, si vas a colocar anestesia regional o neuroaxial, tienes que tener el equipo de protección personal completo, independientemente de si se manipula la vía aérea o no. ¿Esto por qué? Porque en cualquier momento podría cambiar el escenario y tendrías que manipular la vía aérea. Entonces, tienes que estar ya equipado con el equipo de protección personal. Y bueno, en el caso de utilizar ultrasonidos, lo que se recomienda es cubrirlos igual con plástico para evitar su contaminación en este tipo de cirugías, ¿no? Y bueno, también hay poca evidencia acerca de la anestesia regional, pero bueno, ya hay algunos estudios. Este se publicó hace poco, que se hizo en China, en donde bueno, se les dio anestesia espinal en pacientes con coronavirus, y lo que trataron de ver era realmente la transmisión hacia los anestesiólogos, ¿no? O sea, se veía mucho riesgo de que se contagiaran o no. Y bueno, pues en este estudio, que bueno, fueron 44 pacientes a los que se les dio anestesia regional, muchas eran embarazadas, de las que se incluyeron en este estudio. Fue un estudio retrospectivo, o sea, realmente sucedió, o sea, se le dio la anestesia y después revisaron los expedientes y después vieron, también siguieron a los anestesiólogos y les hicieron pruebas de PCR y demás para ver si se habían contagiado o no. Y bueno, pues en este estudio, estos anestesiólogos que vieron a estos pacientes, lo importante es que no veían ellos pacientes COVID-19 afuera de estas áreas, o sea, no eran anestesiólogos que estuvieran atendiendo pacientes de COVID-19 del día a día, eran solo anestesiólogos que estaban en áreas quirúrgicas y que solamente se dedicaban a dar anestesias, pero no todos los pacientes tenían diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es interesante porque hay muchos anestesiólogos ahorita que solo están haciendo anestesia y no están específicamente en un área de cuidados intensivos, pues
pues tú puedes seguir haciendo tu práctica quirúrgica pensando que a lo mejor no te vas a contagiar y les digo, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, hay que tratar a todos como sospechosos, ¿no? Y nos tenemos que proteger. Entonces, aquí de estos anestesiólogos, del total, 5 sí tuvieron pues contagio mientras daban este tipo de anestesias, incluso los de anestesia regional. Y bueno, de los que tenían protección máximo nivel, es decir, overall, N95, protección ocular y demás, solamente uno llegó a contagiarse y que realmente no se sabe si se contagió ahí o se contagió afuera, ¿no? O sea, pudo haberse contagiado a lo mejor en el súper o en cualquier otro lugar, y 4 sí se contagiaron de los que tenían poca protección personal, es decir, nada más mascarilla quirúrgica y gorro, ¿no? Como normalmente hubiera atendido a un paciente. Entonces, bueno, les digo, hay poca información acerca de esto, pero bueno, pues la idea es recordar que lo más importante es la del equipo de protección personal, ¿no? Independientemente si vamos a dar una anestesia regional, hay que utilizar el equipo de protección personal completo, por el riesgo, uno, de que pudieras manipular la vía aérea y entonces ahí tienes más riesgo de contagio, y también pues porque si el paciente tiene la infección y tú no lo sabes, pues también, ¿no? Para evitar más contagios. Entonces, bueno, pues este es un estudio que se publicó hace poquito y es de lo poco que sabemos, ¿no? En cuanto al contagio y de la anestesia neuroaxial. Ahora, en cuanto a la anestesia neuroaxial, todos estos pacientes que se atendieron aquí, estos 44 pacientes que requirieron la anestesia, ninguno tuvo complicaciones. De hecho, aquí no progresaron a neumonía severa, o sea, muchos tenían nada más síntomas leves, y la anestesia neuroaxial fue segura para ellos, ¿no? Entonces, sí es una anestesia segura, sí se puede dar, y lo que se recomienda es, obviamente, el anestesiólogo más experimentado, no dar sedación para evitar manipular la vía aérea y utilizar el equipo de protección personal en el anestesiólogo. Y bueno, pues también la parte del retiro del equipo de protección personal, eso es lo importante para evitar después el contagio, porque muchos se contagian a la hora de retirarnos, o nos contagiamos a la hora de retirarnos al equipo de protección personal. Entonces también hay varias secuencias que ya se han dado para este tipo bueno, para hacer este momento, el retiro del equipo de protección personal. Lo importante es que, bueno, se puede hacer una lista, ¿no? de cómo nos vamos a ir quitando el equipo, y también, de preferencia, igual que al colocar el equipo, alguien tiene que estarnos supervisando, ¿no? De cómo nos vamos a ir quitando el equipo de protección personal. Entonces, bueno, primero, como teníamos 2 pares de guantes, pues te limpias los primeros guantes y los desechas, ¿no? Después remueves, bueno, te quitas las botas quirúrgicas, después te quitas la bata y los guantes externos, y de preferencia lo enrollas todo al mismo tiempo, y la idea de enrollarlo es hacia adelante, como dándote la espalda, para que no, la bata dándote la espalda para que no te contamines con la parte de enfrente de la bata. Después, otra vez, haces una higiene de los guantes internos, ya sea con gel o con clorhexidina. Después te quitas la careta o la escafandra o el overol, si en ese momento lo tenías. Otra vez te realizas higiene del primer par de guantes. Después te quitas los gogles. Y bueno, los gogles hay que lavarlos, entonces igual se pueden colocar en soluciones de hipoclorito, o se pueden lavar con estas toallitas desinfectantes de peróxido de hidrógeno, o son las más recomendadas, porque de hecho clorhexidina, se ha visto que el virus o sea, es mejor desinfectar con cloro y con alcohol a más del 70% que con clorhexidina. Me parece que con clorhexidina no responde también el virus. O sea, es mejor peróxido de hidrógeno o alcohol en gel. Y bueno, después otra vez realizar higiene de guantes, del primer par de guantes. Después te quitas el gorro quirúrgico, lo desechas, y el cubrebocas, el N95. El N95, lo ideal igual es quitarlo como hacia adelante, y quitas las cintas hacia adelante para no contaminarte más. Entonces esa es la manera de quitarnos el cubrebocas, el N95.
Y después otra vez realizar higiene del primer par de guantes, y ya al final te quitas ese par de guantes y ya te puedes hacer un lavado de manos, ¿no? Entonces, como ven, pues el proceso de quitar el equipo de protección personal es muy importante, es muy minucioso, hay que estar lavando cada que te quitas algo, tienes que lavarte el primer par de guantes con las soluciones, ya sea de clorhexidina, de cloro o de alcohol en gel en ese momento, para evitar la contaminación, y lo ideal es que alguien nos esté vigilando, ¿no? Para que ningún paso se nos vaya y siempre estar haciendo la higiene de manos. Y lo que se recomienda es, bueno, quitarse después ya en el área, en el vestido, lo que sea, ese uniforme quirúrgico desechable o que se pueda quedar en el hospital para no contaminar después hacia nuestras casas o fuera del hospital. Y obviamente las últimas botas, ¿no? Que también tenías, te las puedes quitar en ese momento y ya las tiras a la basura. Y lo que se recomienda, pues, es rociar con cloro las suelas de zapatos o las botas quirúrgicas que lleves, y si es posible, pues realizar el baño, ¿no? Que habíamos comentado. Este momento es crítico, el retiro de equipo de protección personal es muy importante porque es donde más nos podemos contaminar. Hay varias secuencias, esta es la que se recomienda por los anestesiólogos, hay varios videos que pueden buscar en YouTube, de tutoriales. El Instituto Nacional de Nutrición hizo unos videos muy bonitos para poder ver simulado cómo se quita el equipo de protección personal y cómo se coloca. Entonces, lo más recomendable es que veamos estos videos para que nos familiaricemos con la técnica y no tratar de cometer el mínimo de errores al momento de colocar el equipo de protección personal. Y bueno, pues el equipo de anestesia se recomienda desinfectarlo. Todo el equipo que se utiliza, incluida la hoja de videolaringoscopio, los tubos endotraqueales, las máscaras de anestesia, los filtros de succión, tubos de muestreo de dióxido de carbono, las trampas de agua para estos tubos de muestreo de dióxido de carbono, etcétera. Lo que se recomienda es que sean de uso único para cada paciente, ¿no? Si no es posible, pues lo que se recomienda es desinfectarlos, hay que lavarlos, desinfectarlos, y lo que se recomienda para lavar y desinfectar es, les digo, peróxido de hidrógeno o cloro, ¿no? Soluciones de hipoclorito de sodio. Y bueno, la máquina de anestesia, lo que se recomienda es limpiarla, igual toda la superficie, los mangos de laringoscopios, los cables de monitoreo, es importante limpiarlos, ¿ok? Y se puede utilizar peróxido de hidrógeno al 2 o 3%, toallitas desinfectantes con cloro o toallitas con alcohol, ¿no? Más del 75%. Esto, pues, obviamente hay que planearlo en el quirófano, hay que hablar con personal de limpieza, con personal de enfermería para limpiar toda la máquina de anestesia y todo lo que se haya utilizado, incluso la mesa quirúrgica, para evitar la contaminación después, ¿no? Con otros pacientes. Y bueno, esto es importante. Y bueno, ya para terminar, no sé si me fui muy rápido o muy bien. Bueno. Pues nuestra prioridad es el equipo de protección personal, ¿ok? Cualquier cirugía que vayamos a realizar, la prioridad es tener equipo de protección personal para anestesiología, para enfermería, para cirugía. Es muy, muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque se van a realizar en el quirófano procedimientos que generen aerosoles, y ya vemos que esta es la manera de contaminarnos y que nos podemos infectar, ¿no? Realizar simulación es una muy buena herramienta para cometer menos errores, ya sea con las cajas de aerosol para intubar, con las bolsas de plástico transparentes, con el equipo de protección personal de cómo quitarlo y colocarlo. Entonces es muy importante realizar simulación. Hacer un plan de trabajo y roles tanto con anestesiólogos, enfermería y cirugía, es decir, al momento de la intubación vamos a entrar estos dos anestesiólogos con esta enfermera circulante o asistente y este otro enfermero o enfermera circulante que nos va a pasar material, un enfermero circulante afuera del quirófano que nos pase material que esté protegido también para no contaminarse y bueno, tener la disponibilidad del material lo más rápido posible, ¿no? Para no perder tiempo. Pero también tenerlo afuera del quirófano precisamente para que no se contamine, ¿no? Si no se llega a usar, bueno, pues no se contaminó porque no entró al quirófano, ¿no? Y en este mismo plan, asignar un quirófano específicamente para pacientes con COVID-19 o sospecha de COVID-19. Y bueno, realizar la técnica anestésica mejor conocida, también eso es algo importante. No es momento de experimentar, entonces, si no soy bueno colocando bloqueos neuroaxiales, pero soy bueno dando una anestesia general o intubando, pues mejor doy la anestesia general, ¿no? Si no soy bueno colocando bloqueos guiados por ultrasonido regionales, pues no lo voy a intentar en este momento, porque si es un bloqueo fallido, entonces tendría yo que hacer una vía aérea y pues se pierde tiempo e insumos y demás, ¿no? Entonces,
es el momento para realizar la técnica anestésica y el manejo de vía aérea que más conozcamos y que seamos expertos, y eso es muy importante, ¿no? No es momento de estar experimentando en estos momentos de pandemia. Y bueno, tomar en cuenta las recomendaciones que continúen surgiendo en el día a día. La verdad es que si diario se meten a PubMed o a las revistas de anestesia o a las revistas de su especialidad o de lo que estén en el momento, o incluso si en PubMed ponen COVID-19 diario, salen nuevas recomendaciones, nuevos artículos. Muchos son recomendaciones de un caso o de simulación, pero bueno, todas sirven porque es lo único que tenemos ahora, y es muy importante pues estar actualizándonos a esto, ¿no? Eso es lo que podría recomendarles, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente plática. Creo que nosotros la razón por la cual nos surgió la necesidad de tocar este tema es porque consideramos que ya a partir de ahora, no solamente a nivel de manejo anestésico, transoperatorio, pues se van a tener que estar tomando muchas medidas. Al parecer, incluso la OMS ya lo está mencionando, que ya es un virus que probablemente es endémico, vamos a estar conviviendo constantemente con él, y a partir de estas recomendaciones que usted planteó, que recabó, creo que es muy importante empezarlas a considerar, porque a partir de ya depende de nosotros, y no solamente del anestesiólogo que está encargado, sino del personal de enfermería que está dentro del quirófano, de los cirujanos, que todos estén conscientes, estén actualizados, estén informados del manejo correcto y los lineamientos que se recomiendan, para que entre todos, como bien lo mencionó de forma reiterada, estemos cuidándonos y evitando que haya mayor número de contagios al momento de estar haciendo procedimientos que ya en algún momento pronto van a hacerse más y más de forma electiva. No sé si tienen alguna duda, compañeros, si quieren alzar la mano, podemos abrir el micrófono, o si gustan escribirla, nosotros podríamos leerla para que la doctora también les dé una respuesta. Hay muchas felicitaciones, excelente plática. Sabemos que es un tema un poquito que puede suscitar a debate. En muchos hospitales, por lo que estoy leyendo en los comentarios, no están haciendo las intubaciones los anestesiólogos. No sé si tiene usted alguna recomendación al respecto. Pues la recomendación mundial es que las intubaciones lo realicen los expertos en vía aérea, que serían los anestesiólogos. También hay médicos intensivistas expertos en vía aérea que también pueden hacer estas intubaciones, o médicos urgenciólogos, pero realmente tiene que ser el más experimentado. Y también dejar a un lado a los residentes. O sea, no es un momento que para los residentes, yo sé que, bueno, muchos hospitales están también en la primera línea de batalla, lo entiendo, pero para este tipo de procedimientos que tienen que ser precisos, que tienen que ser seguros, que se tienen que hacer, como vimos, en menos de 60 segundos, lo ideal es que lo haga el más experimentado. Uno, pues para asegurar al paciente la vía aérea, tanto en condiciones de cuidados críticos, ¿no? Los pacientes que tienen neumonía y que requieren intubación, o en el contexto de cirugía. Entonces, creo que sí es importante que sea el más experto, que en pues sí, son los anestesiólogos o medicina crítica que tengan experiencia en vía aérea, y urgenciólogos que tengan experiencia en vía aérea. Claro que sí. Y también aquí hay una pregunta relacionada con el equipo de protección que ya se recomienda para manipulación de vía aérea. Si a usted le ha tocado el uso del overol, o qué es lo que ha tenido a la mano o disponible en los hospitales a los que usted ha ido. Sí he tenido disponible overol, en donde yo trabajo, pero también en otros hospitales he visto que tienen disponibles las escafandras, que son como solo a la mitad, que son como estos cascos donde esto es transparente la parte de la cara, pero te cubre el cuello. Y también he visto que si no se tiene, pues el gorro y la protección ocular y el N95. La protección ocular es muy importante. Entonces, colocar la careta o los gogles que ajusten bien, los gogles de preferencia que hagan sello, como que cubran hacia los lados,
no nada más que sean como lentes, como gafas normales, sino que sean gogles completos. Esos son los que se recomiendan, o la careta. Y la careta, pues, si es un poco larga y te cubre el cuello, pues mejor, ¿no? Y el gorro que cubra las orejas y el pelo, también puede ser con eso suficiente, ¿no? Si no se tiene el overol o la escafandra. Claro, y también hay que considerar que en el contexto de un procedimiento quirúrgico, a diferencia del contexto de ir a intubar a un paciente que es paciente crítico, que nada más está intubando para mantener o garantizar una oxigenación, pues en este sentido es de que se va a permanecer con el equipo muchas más horas que nada más el tiempo necesario que se realiza la intubación. Entonces es importante que además del equipo, sea un equipo que pues, se pueda tolerar el tiempo que dure el procedimiento, ¿no? Sí, eso también es importante. Si solo se va a realizar intubación en cuidados intensivos o en urgencias y solamente va el anestesiólogo a hacer la intubación, pues probablemente sea un procedimiento rápido. En cirugía, pues puedes estar hasta 4 horas o más con todo el equipo, ¿no? Me refiero con el overall y el resto del equipo. Que bueno, también en las áreas de cuidados intensivos, pues por eso se están haciendo incluso rondas más cortas, ¿no? De trabajo, porque incluso lo que se ha visto en el mundo, o sea, más de 4 horas es poco soportable el material, ¿no? O sea, los gogles se te empañan. E incluso en todas las recomendaciones te dicen, o sea, es imposible que no se empañen, prácticamente, ¿no? Aunque tengas los antiempañadores, aunque le pongas estas sustancias que se pueden poner, cualquier remedio que ahora se pueda utilizar, que si le pones crema para afeitar, jabón de trastes, cualquier cosa, se van a empañar después de muchas horas. Entonces, después de 4 o 5 horas, el equipo se empaña, ¿no? Entonces, sí se recomienda, si solamente se va a hacer la intubación endotraqueal, bueno, pues se pone el equipo, se hace la intubación, y nada más, ¿no? Tampoco vas a quedarte más tiempo ahí, y ya en quirófano, pues ahí sí todos tenemos que quedarnos con el equipo completo durante toda la cirugía, que estemos ahí en quirófano. Claro que sí. Hacen muchas preguntas relacionadas con los overoles. Nada más les quería comentar que el viernes va a venir la doctora Aletze de la Torre. Ella es infectóloga, ahorita está a cargo de la dirección de SENCIDA y está principalmente sacando recomendaciones, y de hecho nos va a venir a hablar de los lineamientos actualizados de la Secretaría de Salud con relación al uso de material de protección personal. ¿Por qué no les respondemos ahorita? Porque muchas veces depende de las características del equipo de protección personal que tengan, uno varía muchísimo de otro, hasta donde les podemos comentar de si existe una recomendación o no. En cuestión de manejo de vía aérea, sí se puede recomendar, pero también se recomienda, como dijo la doctora, la escafandra. O sea, no hay uno que diga, si no se tiene el overall, no se puede utilizar, sino que pueden ser cualquiera de los dos. Sí. Y si no se tiene, bueno, pues no se tiene, pero se tiene lo indispensable que les había, que viene en una diapositiva. N95, protección ocular, bata impermeable y guantes. Eso es lo mínimo que tenemos que tener a la hora de manipular a un paciente. Claro que sí. Y no sé si tienen alguna otra duda. Okay. Siguen habiendo muchos comentarios, doctora, sobre excelente ponencia, que muchas gracias. Gracias. Yo creo que les podríamos comentar a los que pusieron, nuevamente reiterando lo de los casos de que el grupo de anestesiólogos son los que no están realizando la intubación, pues les sugeriríamos que se basaran en las recomendaciones a nivel internacional que están saliendo. Ahí recomiendan explícitamente que lo haga que tenga mayor experiencia en cuestión de manejo de vía aérea, y nuevamente, hasta por la cuestión de la formación, un anestesiólogo en los 3 años, que es lo que el programa, de la mayoría de los programas que se lleva aquí a cabo en México, mínimo tiene al día entre 3 y hasta a veces 5 intubaciones, dependiendo del centro donde se forma. Y todavía eso no es suficiente, porque incluso no recomiendan que sean anestesiólogos en formación, sino anestesiólogos que ya tengan hasta incluso entre 1 a 3 años de egresados, para que todavía tengan mayor número de intubaciones. El artículo que presentó la doctora incluso eran anestesiólogos con 10 años de experiencia. Si sacáramos el promedio de intubaciones que realizan por año, son demasiados, muchísimos. Entonces,
es un momento en donde se presenta mayor número de aerolización, el riesgo de exposiciones hasta de 6.6 veces mayor que en cualquier otro procedimiento, entonces es algo que se debe de considerar y que al final de cuentas el que no se haga a la primera vez es exponer no solamente al anestesiólogo o al médico que está haciendo la intubación, sino a los que todos están en el cuarto o cerca del momento como tal, y pues es yo creo que en donde se debe de hacer más énfasis para tener los cuidados y la protección de forma completa. Entonces, muchísimas gracias, doctora. No sé si... Muchas gracias. Vinieron los doctores de Baja California que van a estar aquí acompañándonos con nosotros en Centros COVID. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.